Vamos a comenzar. Yo les cuento, mi nombre es Pamela Ríos, yo dirijo el programa de migraciones de Fundación Harina y desde este programa estamos trabajando en toda América Latina, justamente en acciones que puedan afirmar y defender derechos de migrantes, de refugiados, de personas en movilidad en toda la región. Y parte de lo que hacemos también tiene que ver con impulsar cambio de narrativa, con poder referirnos, con poder conversar de la movilidad humana desde ópticas distintas, desde prismas distintos. Entonces, estamos muy agradecidos de esta invitación que nos hace JEP, que tiene que ver con poder conversar acerca de cómo en la defensa de derechos podemos hacer también una acción colectiva en la defensa de derechos. Cómo la acción, lo colectivo puede ser una estrategia en el minuto de trabajar defensa de derechos. Tenemos 3 invitadas de lujo que nos van a presentar sus experiencias brevemente y luego de eso vamos a tener un espacio de conversación. Entonces vamos a comenzar ya. Mira, tenemos a Vivi que está compartiendo pantalla, entonces vamos a aprovechar de comenzar desde ya y la voy a presentar. Vivi nos va a compartir brevemente una experiencia bien particular, que es la experiencia de colectivos venezolanos fuera de Venezuela, ¿sí? Vivi, desde el Centro de Justicia y Paz, ubicado en Estados Unidos, está trabajando justamente en organizar y en acompañar esa forma de acción colectiva y nos va a presentar el trabajo que ellos hacen. Entonces, Vivi, si pudieras presentarnos. Hola, ¿me escuchan? Sí, Vivi, te escuchamos, pero no estamos viendo tu presentación. Estamos viendo... ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, saludos a Bien. todos. ¿Me escuchan? Sí, Vivi, te escuchamos Ok. perfectamente. Bueno, no, muchísimas gracias a todos y a todas y a las compañeras pues que hoy nos acompañan y bueno, tener este tiempito, espero que sea breve para poder compartir rápidamente lo que ha sido la experiencia como organización venezolana, pero que a raíz de la crisis de movilidad humana venezolana, pues nos ha tocado abrir nuestras experiencias de defensa de derechos humanos para un trabajo transnacional e internacional. CEPAJ es una organización que actualmente está en Venezuela, sigue trabajando en Venezuela, que promueve los derechos humanos, la cultura de paz y los valores democráticos y trabaja esta acción a través de lo que ha sido las redes de activismo ciudadano por los de represión y de criminalización por el ejercicio de los derechos en Venezuela. Trabajamos intensamente con las personas, con los ciudadanos y las ciudadanas para brindarles información y conciencia sobre sus derechos. Esta conciencia sobre derechos la entendemos como el empoderamiento, pero además les permitimos tener espacios o creamos espacios de conexión, de intercambio, que son las redes, y esto pues lo hacemos desde lo que se ha creado en varias redes, pero específicamente voy a hablarles hoy de lo que ha sido la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos, REDAC, que ha sido un espacio para personas y organizaciones que buscan justamente difundir su mensaje y generar cambios en pro de los derechos humanos a través del impacto del trabajo colaborativo, del activismo de una comunidad que se encuentra conectada. Clave de este trabajo que hacemos en Venezuela, pero que hoy trasciende a nivel internacional, ha sido el uso de las 3D de los derechos humanos, del trabajo guía, que es básicamente la documentación, la denuncia y la difusión. Y justamente con esta metodología, acompañada del trabajo colaborativo de los miembros de la red, nuestras acciones individuales alcanzan un gran impacto colectivo para el cambio en pro de los derechos humanos. En el caso de como la formación del en Venezuela y fue caracterizada por este contexto adverso de deterioro y debilitamiento de la democracia
un efecto devastador con la emergencia humanitaria compleja, ¿no? Y ha sido el poder trabajar en red y juntos un espacio de resiliencia ciudadana justamente para enfrentar esta criminalización, porque no es lo mismo trabajar, digamos, individualmente que trabajar en colectivo. El colectivo nos protege. Cuando tienes que agredir a uno, te metes con todos, o cuando estamos solos, y estamos más expuestos, ¿no? En cambio, cuando trabajamos juntos en red, somos mucho más difíciles de afectar y nos apoyamos en esa situación. Desde nuestra creación, pues tuvimos gente interesada en participar, pero a raíz en el 2016-2017, que los flujos migratorios y la crisis de movilidad humana se acentuó, estas personas que ya activaban en Venezuela, incluso nosotros ya teníamos por los diferentes activismos nacionales, miembros de otros países en una plataforma digital que nos conecta, pero con la movilidad, el desplazamiento, nos empezamos a encontrar con activistas venezolanos que ya estaban en Perú, en Brasil, en Colombia, y que seguían interesados en trabajar o hacer esta labor de activismo fuera de Venezuela. Y la universalidad de los derechos humanos y la acción de la REDAC fue clara en ese momento al entender que el activismo internacional se presentaba como una oportunidad de acción local y global. Y esta oportunidad de acción con intención de efectuar cambio en los derechos humanos, no solamente ya en países de acogida, y allí como la conexión inmediata de los defensores venezolanos y los activistas venezolanos estuvo con los derechos de las personas migrantes y refugiadas en su nueva situación de necesidad. Entonces ya no solamente ellos trabajaban por los derechos de Venezuela, sino se veían ellos también afectados en su situación de migrantes. Entonces, también de red ayuda a la organización de los venezolanos en el exterior y nació para nosotros la Redaga Internacional, con esta mirada de no ser simplemente beneficiarios de la ayuda, sino también voces líderes en los procesos que afectan a las personas venezolanas migrantes y Venezuela. Y si bien este mensaje de que, bueno, Venezuela tiene dificultades particulares por las necesidades, los activistas dentro y fuera del país siguen activados y hay una plataforma que nos une transnacionalmente y que la unión, ese hilo conductor son los derechos humanos porque contamos con un espacio compartido y con una metodología compartida, que son las 3D de los derechos humanos. Y desde allí también hacemos este intercambio con las personas de los diferentes países en Latinoamérica o en Europa o en otros países donde esta nos permite crear esta red internacional que nos da esta plataforma para trabajar más allá de nuestras fronteras, para encontrarnos con los problemas de personas migrantes y refugiadas en otras partes del mundo, pero también para afrontar otras violaciones a los derechos humanos. Las personas que trabajan en la red internacional, por supuesto, trabajan en esta misma metodología. Se generan activismos de solidaridad y acogida de apoyos a migrantes venezolanos. Hay grupos de incidencia y actividades de derechos humanos, por ejemplo, la defensa del voto, o simplemente el tema de la regularización o otros derechos, y justamente hacemos como identificación de violaciones. Una de las cosas que nos ha permitido también tener la red activada en más de 14 países es que, bueno, la acción no tiene fronteras, el activismo es universal y como universal son todos los derechos humanos y la red y el trabajo colectivo nos ayuda a enfrentar esas situaciones. Les voy a compartir por el chat básicamente ejemplos de cosas que ha hecho la red. La mayor acción de la red es la acción que hacen sus miembros. Normalmente lo que hacemos nosotros como gestores, o yo llamo que somos como conserjes de la red, es siempre estar activos con programas de capacitación que le permitan conectarse, estar conectados con la comunidad. Tenemos también los chats de WhatsApp, tenemos grupos de contacto y tenemos una plataforma web que nos permite que la gente se encuentre, se conecte y hagan cosas juntos diariamente y ver lo que cada quien está haciendo. Así que la red se nutre de miles de actividades con sus miembros. Yo creo que ya llevamos una comunidad más de 3.000 miembros que están conectados, que están en la plataforma y que son principalmente venezolanos, pero hoy en día venezolanos en diferentes países y también de otras nacionalidades.
Es un espacio poderoso, este espacio de trabajo, porque nos permite que este trabajo universal y esfuerzo de organizaciones no gubernamentales y de activistas, todos sensibilizados y enfocados en la protección de los derechos humanos. Así que nos hace una fuerza poderosa para el cambio de nuestras realidades. Para quienes quieran conocer la experiencia, los invito a ser parte de la red, porque digamos una red abierta no solamente a venezolanos, sino a cualquier persona que quiera trabajar por los derechos humanos por parte de su país. En el caso de realizar esta experiencia de documentación, la red internacional ha hecho 2 informes, uno que habla sobre la situación de las personas migrantes venezolanas, justamente como líderes de cambio, y recientemente hicimos un informe sobre lo que fue la situación de las voces venezolanas que tienen que ser escuchadas. Entonces brindamos esa plataforma de denuncia donde los activistas se unen, se conectan y vemos cuáles son los derechos vulnerados en Perú, en Colombia y en diferentes partes del mundo a través de sus voces. Puedo compartir esos enlaces y bueno, definitivamente el trabajo colaborativo, el trabajo en red es un espacio que nos brinda la posibilidad de la defensa de nuestros derechos humanos en colectivo, nos hace mucho más fuerte y creo que la clave son las estructuras flexibles, no jerarquizadas que nos permiten llevar a cabo este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Vivi. Mira, me encantaría desde ya comenzar a hacerte un montón de preguntas porque creo que están justamente tocando una estrategia. Cuando estamos hablando de estrategias colectivas, esta es una estrategia que se inicia colectivamente. Entonces, seguramente vamos a hacer algunas otras consultas más ahí y vamos a ir avanzando también. Y recibimos, por supuesto, preguntas del público. Si desde ya quieren ir haciéndola, lo pueden hacer en el canal del chat y después, al final de las 3 presentaciones, vamos justamente a recogerlas y a poder conversar acerca de eso. Vamos a ir, Vivi, para que tú puedas dejar de compartir pantalla. Y vamos vamos a traer a otra experiencia. No sé si técnicamente se le puede ayudar, pero mientras tanto yo quisiera presentar, porque tenemos 3 experiencias que son cada una abordando un ámbito muy distinto y también muy complementario. Entonces, vamos a invitar a Daniela Flores, que ella es la directora de las Banders, que es una organización feminista que trabaja en favor de derechos humanos de niñas, jóvenes, mujeres de la comunidad LGBTIQ+, ya sea que estén en migración o que estén atravesando algún proceso de violencia letal. Ella, desde esta lógica, generan estrategias, son estrategias feministas y también desde una visión colectiva en esas estrategias de defensa de derechos. Entonces, queríamos pedirte ahí si nos puedes compartir. A ver cómo estamos con la... ¿Me escuchan ahí bien? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Primero que nada, HIP, por invitarnos a este espacio y también a mis compañeras con las cuales comparto, a ti, Pam, y también a las compañeras haciéndoles un reconocimiento de todo el trabajo que están haciendo desde sus espacios. Bueno, sí, yo soy parte de la organización Las Banders. Las Banders es una organización pues basada en la... Les voy a contar un poquito primero quiénes somos. Finalmente somos una organización feminista que, como bien decías, Pam, y estamos trabajando en favor de los derechos, ¿verdad?, de mujeres, niñas, jóvenes y personas LGBTIQ+, que están atravesando ya sea bien un proceso migratorio, es decir, necesidad de protección internacional, protección complementaria, refugio, tránsito o desplazamiento interno forzado, pero también y lamentablemente ante el proceso que se está viviendo recrudecido en la región mesoamericana, como en otras regiones del sur global principalmente, pues tuvimos que abrir un espacio llamado acompañamiento en términos de violencias letales, un término que hemos puesto en la mesa gracias también al apoyo de fondos como HIP, en donde nos han impulsado muchísimo a elaborar y a categorizar bajo ciertas nociones que estamos viendo en el término de acompañamiento, tanto a compañeras migrantes como a compañeras desde los lugares de origen.
Para nosotros esto de buscar crear condiciones de vida digna es un horizonte en el cual estamos, pero sabemos que es un trabajo en términos de lo social, en términos de lo colectivo, de lo comunitario, pero sobre todo también en términos de la exigencia que desarrollamos hacia el Estado, porque sí creemos que las condiciones de vida digna y vida vivible tienen que ver mucho con un trabajo no solo en diversas esferas, sino que tiene que ver con el sistema diferenciado de por qué trabajar en favor de la vida y de la vida vivible para mujeres, niñas, jóvenes y personas LGBTIQ+. Ahora abundaré un poquito más. Pues desde dónde lo hacemos, realmente el corazón de la organización está atravesado por el tema del acompañamiento y la mediación intercultural, pero desde ahí estamos trabajando en procesos de incidencia. A veces no hacemos tantos procesos de incidencia legislativa, pues porque no tenemos, estamos con mucho trabajo y pocas manos para ese trabajo que hacemos, pero sí de un proceso en donde le estamos apostando a la incidencia comunitaria, al trabajo en procesos organizativos con las compañeras migrantes y ahora, ¿verdad? Les contaré un poquito la experiencia que está pasando también acá en Honduras con las compañeras en los lugares de origen y que son posiblemente las que van a ser expulsadas por estos sistemas necropolíticos, patriarcales y capitalistas. También lo hacemos desde las prácticas artísticas creyendo que son espacios de experienciación y de conexión a través social, pero no pensando que nosotras damos un mensaje, sino creando los espacios para el diálogo y la reflexión política, crítica y político-afectiva. Pues, ¿qué hacemos? Finalmente, lo que les decía, acompañamos y esto tiene que ver con algo con una reflexión profunda al interior de la organización y ahorita escuchando a mi compañera Beatriz me sentía profundamente también identificada porque también es cómo vamos potenciando las voces de nuestras compañeras migrantes. A veces en la defensa de derechos pensamos que las personas son el objeto de nuestra defensa y nosotras desde la organización nos posicionamos como que las personas son sujetas de derechos, pero también son sujetas políticas. Han tomado una serie de decisiones para estar aquí en contextos bastante adversos y que nuestra posición política, filosófica, crítica, es importante poner en el centro la vida y en el centro la autonomía y el respeto en la toma de decisiones y preponderar también que los deseos de las compañeras ya estaban ahí, ¿no? Potenciar ese deseo y a través de los mecanismos que ellas necesitan en términos legales, en términos psicosociales, en términos afectivos, en términos organizativos, ahí es donde está nuestro trabajo. Bueno, ¿cómo lo hacemos desde esta perspectiva? Nos guiamos mucho por el feminismo comunitario, entendiendo el feminismo no como un sistema ideológico, que creo que es importante apuntarlo, sino como un sistema de organización política que responde a cómo desarrollar ciertos procesos. Creemos que el acompañamiento y los procesos en términos migratorios tienen que llevar una alta reflexión política y tomas de decisiones desde ahí, ¿no? Y entendiendo lo político no como lo político partidario únicamente, sino como lo que nos es común. ¿Dónde lo estamos haciendo? Pues bueno, somos una organización que nació en México, curiosamente nacemos en la Ciudad de México, pero empezamos a trabajar en Veracruz, luego nos fuimos a Tabasco, nos desarrollamos ya a nivel nacional, estando más con base en la Ciudad de México y ahora desde el año pasado trabajando, impulsando la apertura desde Honduras, vamos a estar basadas en Tegucigalpa, trabajando a nivel comunitario con otras organizaciones y con otros procesos que están siendo muy importantes en el sur global. Y bueno, con esto me gustaría un poco hablar de por qué para nosotras es importante esto, nada más retomar con lo que planteaba Beatriz, con cómo impulsar las voces de las compañeras migrantes. Y me refiero a ustedes y me refiero a las compañeras migrantes
únicamente hemos sido borradas de las narrativas, de los procesos políticos, de los procesos económicos, y para eso nosotras como organización ha sido muy importante, porque si bien creemos que hay todo un sistema en el cual es muy difícil, y sobre todo en los procesos migratorios, podernos enfrentar, creemos que sí es el proceso de autonomía, pero también de acceso y de entendimiento de procesos de justicia, como es la justicia económica, como es la justicia ambiental y como es la justicia social y de género, en donde vamos a poder poner en la mesa otros debates y darle pie y voz a las compañeras migrantes que son las defensoras de sus propios derechos y que pueden ser defensoras de sus propios derechos. Creo que es muy importante, por ejemplo, revisar que dentro de la organización, y eso me hace sentir muy contenta, somos una organización que al final pues está teniendo y sumando muchas en activo en la organización. Y bueno, pues agradecerles y empezar la conversación aquí y pues vamos, te cedo la palabra, Pam. Muchas gracias, muchas gracias. De nuevo, quedo aquí con un montón de notas tomadas también y de preguntas y de ganas de conocer más, etcétera, ¿no? Tenemos una tercera presentación. Sabemos que estamos pidiéndoles a las compañeras que hagan un tremendo esfuerzo de síntesis, porque lo que tienen para contar es muchísimo más que 5 o 6 minutitos, que es lo que están tomando, pero agradecemos también muchísimo ese esfuerzo de síntesis que nos permita después seguir conversando. Quiero presentarles también ahora a Melissa Bertis. Ella es la secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Es un grupo de trabajo que justamente desarrolla estrategias colectivas para cambio de política desde México y con perspectiva regional. Entonces, te pedimos ahí, Melissa. Gracias. Gracias, Pamela. ¿Sí se está viendo ya mi presentación? Sí, vemos tu presentación. Perfecto. Muchísimas gracias y felicitaciones a HIP por este esfuerzo que sin duda, desafortunadamente, sin estas condiciones no podríamos escuchar a muchas personas con las que evidentemente compartimos. Saludo mucho a Betty, a Pame, a Daniela y también toda mi admiración y sororidad al trabajo que hacen de manera cotidiana y reconocimiento. Bueno, pues el grupo de trabajo es una sociedad, es una organización, una red de sociedad civil conformada por organizaciones, redes y personas especialistas que hacemos un acompañamiento técnico, una incidencia ahí sí a nivel legislativo para intentar impulsar cambios en la política migratoria y de asilo en México e incidir para que ésta tenga un enfoque de derechos humanos, infancia, género e interculturalidad. Aquí, bueno, pues son algunas de las organizaciones que son parte del grupo de trabajo. Cabe mencionar que la mayoría de estas organizaciones, me atrevería a decir, o todas, tienen un trabajo de base, por lo que muchas de las propuestas y el trabajo que nosotros realizamos de incidencia o de acompañamiento legislativo, pues tiene que ver con experiencia concreta de acompañamiento y de defensa de derechos humanos en distintos contextos migratorios. Hay una secretaría técnica que es en donde estoy yo con mis compañeras, Claudia encargada de comunicación, Jocelyn encargada de los espacios de formación, y nosotros, bueno, pues tenemos justo la función un poco de armonizar y de vigilar que pues una planeación de trabajo colectivo se lleve a cabo. El trabajo que nosotros realizamos, bueno, es meramente para el acompañamiento técnico, para la incidencia legislativa a nivel federal y recientemente en 3 estados de la República, que ahorita voy a hablar de ellos. Nuestro tema principal es el tema de migración internacional en México, incluyendo a personas migrantes y personas con necesidades de protección internacional. Y los temas de agenda particulares, pues tiene que ver con acceso a la justicia, acceso a derechos, todo el tema del procedimiento administrativo migratorio, incluyendo la no detención,
y un sector particular que hemos estado dando seguimiento a partir de del diseño de una reforma desde el 2015 sobre el tema de niñez migrante, pues es justamente este grupo en particular. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de incidencia, con actores claves en el Poder Legislativo, en la Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados y en 3 estados, que es Querétaro, Puebla y Tlaxcala. Realizamos un monitoreo constante del trabajo legislativo, de cuáles son las reformas, cuáles son los puntos de acuerdo, quiénes son aliadas, quiénes son aliados, justamente en el tema o en los temas principales que tenemos como grupo. Realizamos un acompañamiento técnico, particularmente con los enlaces técnicos de las comisiones a donde se turnan las iniciativas y, bueno, pues intentamos un poco, justo nosotros decimos, echamos pluma a las reformas y echamos también borrador a lo que no nos gusta, ¿no? Realizamos procesos de capacitación, que ahorita voy a ahondar un poquito más, pero dirigidos más a tomadores de decisiones en el Poder Legislativo. La articulación, bueno, aunque nosotros somos en sí un colectivo, somos una red, en realidad, bueno, la articulación lo hacemos con las organizaciones que durante muchos años hemos trabajado, pero también con nuevas organizaciones, y ahorita ya me voy a apuntar tener una reunión con Daniela para ver de qué manera podemos unir esfuerzos justamente para colocar algunos temas o fortalecer algunos temas que se tienen necesidad de reforma legislativa. Realizamos distintas vocerías en distintos espacios, no solamente en Poder Legislativo, sino también en otros espacios de toma de decisiones. Difundimos, pero no difundimos toda la información sobre migración, porque efectivamente es muchísimo ya el trabajo que hacen muchísimas organizaciones, más bien la difusión que nosotros tenemos es más hacia el sector o hacia donde queremos llegar, que es el Poder Legislativo. Entonces hablamos que hay una comunicación estratégica, nuestros mensajes van dirigidos a llamar la atención del Poder Legislativo respecto a pendientes de temas en cuanto a marcos normativos, y también tenemos una línea de fortalecimiento institucional interno que es fundamental fortalecer la comunicación interna, el respeto al trabajo que han tenido las organizaciones durante muchos años. Es decir, sí creemos que el tema interno es algo fundamental para el trabajo colectivo. En cuanto a acompañamiento técnico, pues fijamos posturas, es decir, de manera colectiva, tanto en el grupo como otras organizaciones aliadas, revisamos y opinamos y fijamos posturas sobre algunas reformas. Justamente hoy en la mañana tuvimos una reunión de revisión de iniciativas que lo hacemos cada 2 meses y, por ejemplo, en esta tuvimos la participación de Norma Mendieta de CAFAMI, en donde estamos revisando una reforma que quieren impulsar junto con la Red de Identidad y Educación para modificar el Código Civil y reconocer y garantizar el derecho a las personas a realizar actos registrables, ¿no? O, por ejemplo, en algún momento tuvimos una reunión con la Comisión de Género y contra la Trata de Personas del Estado de Tlaxcala, del Congreso de Tlaxcala, para poder incluir el tema migratorio en lo relacionado con el tema de feminicidios. Los espacios de formación, bueno, ahí son algunas imágenes. La imagen del lado izquierdo, la pequeña, es el primer espacio de formación que llevamos a cabo en el Senado hace 2 años, que por ahí Daniela estuvo como alumna, en donde, bueno, pues prácticamente es un espacio en donde invitamos a colectivos no solamente de México, sino de Centroamérica, organizaciones, que es importante que lleven justamente la palabra de lo que está ocurriendo en los países de origen, concientizar pues también a nuestros legisladores, ¿no? También entendemos que es una responsabilidad compartida no solamente en México, sino de Centroamérica, con agencias de Naciones Unidas, de academia. Entonces, bueno, esa es la imagen de un foro que hicimos en donde estuvieron con nosotras varias compañeras de Centroamérica hablando sobre lo que ocurre en cuanto a desplazamiento forzado en Centroamérica y la importancia de que México pueda modificar su política de Estado en materia de migración y que contemple una
garantía de derechos humanos y no de seguridad nacional. La segunda imagen es del último espacio de formación que tuvimos. Nuevamente son espacios dirigidos a a personas tomadoras de decisiones en el Poder Legislativo. Este último, bueno, pues por las condiciones fue una capacitación virtual completamente, en donde abordamos algunos de los retos en materia de contexto COVID. Y estos espacios lo que pretenden es sí sensibilizar y formar a personas dirigidas, tomadoras de decisiones, pero también acomodar ciertos temas de agenda pendientes que nos parece que debería de abordar el Congreso. Entonces, prácticamente yo diría la formación, la sensibilidad es un medio y lo que queremos es seguir colocando la importancia de reformar ciertos marcos normativos, no solamente la ley de migración, para que justo sea una política de Estado garantista de derechos humanos. La comunicación estratégica, bueno, la llevamos a cabo a partir también de los espacios de reflexión colectivos que aperturamos, pero también a partir de mensajes claves dirigidos al Congreso Federal. Aquí, por ejemplo, es la muestra de dos campañas, una campaña que se hizo el año antepasado, cuando por una parte la Cámara de Diputados aprobó una reforma, una ley federal de derechos en donde se otorgaría mayor presupuesto a Comar, y dijimos, va muy bien, reconocemos la escucha, el trabajo, porque fue muy bueno la apertura, pero tuvimos el contrario, que ya cuando llegó a la Cámara de Senadores, pues resulta que no hubo este eco, y ahí, bueno, un poco a manera de denuncia, pues lamentamos que justo el Senado haya frenado esa posibilidad de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tuviera acceso a mayor presupuesto. Del lado derecho, bueno, pues son ideas de un espacio que tuvimos sobre niñez y adolescencia migrante, y ahí, por ejemplo, pues a partir del webinar que hicimos, identificamos mensajes claves que, por ejemplo, ahí el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que es un diputado pues histórico en México y que ha sido gran aliado, pues conversó en este mensaje. Acá también, bueno, algunas imágenes de organizaciones y colectivas aliadas que han acompañado y defienden los derechos, por ejemplo, de personas sujetas de protección internacional, o por ejemplo, en este caso, Gerardo, que fue el vocero de la red ODEM, para hablar sobre el papel del Poder Legislativo en el marco del COVID. Y, por ejemplo, la diputada Verónica Juárez Piña es una diputada federal que también ha sido aliada, escucha, pero sobre todo ha colocado y respaldado mucho de la agenda legislativa en el Congreso. El vínculo con agencias de Naciones Unidas también ha sido muy importante porque, bueno, ellos han tenido sus mensajes muy contundentes, pero también han acompañado los procesos de reforma que hemos impulsado desde sociedad civil. Y a veces, bueno, lo han hecho de manera independiente, a veces lo hemos hecho de manera articulada, pero pues sí es muy importante reconocer también, además del trabajo con organizaciones de Centroamérica, de México, pues también agencias de Naciones Unidas han sido fundamentales. Y finalmente compartirles que, bueno, esto no es algo que ya sea completamente público, porque todavía estamos en el proceso de difusión de este mapeo, pero justamente a finales del año pasado y de este año estuvimos trabajando con American Friends, un mapeo regional de actores sobre movilidad humana, que bueno, que pretende ser una plataforma de consulta que justamente promueva esta vinculación entre quienes abordan el tema migratorio desde los distintos aspectos. Se logra monitorear alrededor de 200 organizaciones o entidades en Centroamérica, México, Estados Unidos, República Dominicana y Haití. Y bueno, ahí en la parte de abajo está la liga, en la que ahora mismo está otro mapeo de actores específicos sobre niñez, pero cuando ya podamos migrar la información de este mapeo regional en general, ahí lo van a sustituir, pero igual se los dejo como para que lo tengan de referencia. Entonces acá los datos de contacto para que lo que se ocupe, y bueno, yo lo dejaría para acá y ya para empezar el diálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Melissa, muchas gracias. Bueno, nada, muchas gracias a las tres por estos primeros bocados que nos dan y que nos permiten conocer el trabajo que hacen.
y volver de nuevo a recordar que estamos hablando sobre estrategias colectivas, ¿no? Queremos hablar justamente sobre los desafíos que nos trae el trabajar de manera colectiva. Y uno de esos desafíos, ay, Melissa, me parece que tu micrófono está abierto y hace interferencia. Ay, gracias. Uno de estos desafíos tiene que ver en cómo nuestras organizaciones se preparan, ¿no? Es muy distinto cuando trabajamos definiendo al interior de una organización a cuando la organización se colectiviza o decide trabajar colectivamente, o incluso en algunos de los casos, ¿no?, que ustedes comentan aquí, por ejemplo, Melissa, ustedes son el vínculo que hace este colectivo, ¿cierto? Ustedes generan ese vínculo. Me gustaría escuchar un poquito, si cualquiera que quiera abrir el micrófono, comentar un poco cuáles son los desafíos que les traen a ustedes como institucionalmente, digamos, esta decisión de trabajar de manera colectiva. Pensar un poco los desafíos. Dale, Vivi. Bueno, en el caso de nosotros, el modelo organizativo que entendemos que funciona para este trabajo colectivo en estos espacios es la promoción de la red, ¿no? Espacios no sin jerarquía, sino horizontales, donde el enfoque está en la acción. Y entonces, a través de esa acción es que se agrupan las voluntades, y las voluntades son libres, es decir, hay veces que hay una iniciativa que le interesa a un grupo, hay otra iniciativa que no le interesa a otro grupo, hay veces que hay una iniciativa producida por una sola persona y las demás simplemente apoyan. O sea, lo que nosotros tratamos de generar son las metodologías, las reglas del espacio que permitan que todos podamos aprovechar el colectivo. Y siempre están los retos de esas formas tradicionales de organizarse, ¿no? Las formas jerárquicas, a veces también los egos que no permiten que se entienda que juntos solos vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos. Es una de las cosas que nosotros siempre decimos y siempre sin querer eliminar o sin querer acabar con la diversidad o con el interés individual o con la capacidad individual, pero sí entender que hay una potencialidad inmensa cuando lo compartimos juntos, ¿no? Entonces siempre es el reto de crear una cultura colaborativa. Ese es parte de lo que siempre nosotros estamos tratando de recordar. También algo que hay que invertirle tiempo y que hemos aprendido es la conciencia de sus derechos, porque muchas veces no entendemos cómo o sea, queremos entrar en el proceso de exigibilidad sin conocer efectivamente cómo esos derechos, cómo somos sujetos y sujetas de derecho y cómo podemos activarnos en esos procesos más efectivos de exigibilidad y plantearnos objetivos en la incidencia. Tanto a nivel nacional como internacional. En el caso de nosotros y sobre todo particularmente por Venezuela, otro de los retos ha sido el conocer los mecanismos internacionales, porque a nivel de la estructura institucional interna está devastada, o sea, no tienes medidas de protección. Entonces, en ese caso, y sobre todo para la situación de migrantes, de personas migrantes y refugiadas, el tema de la acción internacional se convierte en un desafío y es importante la formación y el conocimiento de estos mecanismos. Eso es entre otros, pero definitivamente diría que la constante formación, el generar referencias, porque no es algo que se enseña, es algo que vives, la colaboración, la solidaridad. Entonces no puedes enseñarla sola con palabras, sino con acciones. Y cuando esas acciones se dan, es que ocurre, yo digo, como la magia, es decir, cómo con esta solidaridad, con esta colaboración, logramos algo que solos no hubiésemos podido lograr. Entonces, ese valor, ahí es donde cobra el valor de la red, de lo colectivo y de la unión. Muchas gracias, Vivi. Seguramente tengo otra pregunta más que te quiero hacer después, más específicamente por el reto que ustedes tienen de lo virtual y también de un colectivo que está fuera, ¿sí? Pero vamos a escuchar un poquito a las compañeras. Igual me gustaría volver sobre esta pregunta, sobre qué desafíos tiene, ¿no? Vivi hablaba de esto de crear una cultura colaborativa, del conocimiento de derechos. ¿Qué otros desafíos más ven ustedes como institucionalmente que lleva a esto de trabajar en forma colectiva? Quien quiera. La palabra. Ahí está. Muy bien, Dani, gracias.
pues desafíos entendiendo que nos enfocamos a cuestiones internas, ¿no? Porque los retos son más a nivel externo. Desafíos, bueno, son muchísimos, ¿no? Primero, por ejemplo, cuadrar agendas con cada organización es complejo, esto que comenta Vivi, porque efectivamente cada organización tiene sus propias agendas, sus propios intereses, prioridades inclusive. Entonces, lograr enganchar estas prioridades, estos intereses, es un desafío impresionante, ¿no? Fortalecer, por ejemplo, las cuestiones de comunicación interna y de tomas de decisiones también es un desafío importante. Los cambios internos, inclusive normales, digamos, porque justamente estamos hablando que somos un movimiento de derechos humanos, también es algo muy importante porque efectivamente puede haber posibilidad de dar seguimiento, pero a veces no necesariamente las organizaciones lo pueden hacer o está dentro de su agenda. Entonces también los cambios internos a nosotros pues sí, nos pueden impactar, pero también ha sido una ventana de oportunidad para crear nuevas maneras de comunicación interna, ¿no? Otro desafío que tiene que ver con retos también, porque es como, tiene la parte interna y también la parte externa, es el propio contexto, ¿no? Ahora mismo en México, bueno, Dani, no sé la lectura que tenga y a lo mejor ahí sí nos comentan en el chat, la lectura que hay por parte de organizaciones del grupo y de otras organizaciones aliadas es que hay una cerrazón de este gobierno para escuchar a las organizaciones de sociedad civil. Entonces, esto incrementa nuestro enojo, nuestro desprecio y muchas veces es un desgaste emocional muy fuerte porque dices que ya llevábamos un caminito avanzado como organizaciones, teníamos ciertas expectativas, inclusive teníamos ciertos proyectos, pero es que de verdad este gobierno ha volcado como ha puesto de cabeza muchas cosas de las que ya habíamos construido. Los diálogos de escucha, de articulación, de denuncia están siendo completamente cerrados, inclusive, y ya con esto cierro, el hecho de que no hay un reconocimiento y que por el contrario hay una deslegitimización del trabajo de sociedad civil, de cuestionamiento sobre inclusive los recursos, una cuestión de transparencia que nosotras sabemos que lo hacemos sí o sí. Eso no solamente pone en riesgo nuestro papel como personas defensoras de derechos humanos, en particular a quienes están acompañando en terreno y que muchas veces son mujeres que tienen hijos, ¿no? Que tienen una familia, que a lo mejor viven solas, etcétera. Esto es un gran reto, es un desafío, pero también es un gran reto que tenemos de frente. Y ya que estamos con el tema de las frases, una frase que tenemos en el grupo de trabajo es que entre menos más, ¿no? Siempre nos han dicho, es que ¿por qué ustedes no hacen tal cosa? ¿Por qué no aperturan al tema, por ejemplo, de migrantes deportados? Siempre hemos insistido en que mientras menos temas tengamos, más podemos hacer y más podamos avanzar. Muchísimas gracias. Gracias. Nos estamos quedando con muy buenas frases aquí de aprendizaje, de experiencia también. Ahí estamos viendo algunos en el chat también, ¿no? Esto de esta dificultad que estás relatando con el gobierno, que es una dificultad que también se da en otros países. Y se nos cayó Dani. Yo creo que quiso apretar el micrófono y apretó otra cosa. Sí, vamos a esperar que vuelva entonces. En lo que vuelve Dani y nos comenta, yo quería preguntarte, Vivi, ahí está volviendo Dani. Ahí estás volviendo, Dani, te habías ido unos minutitos, unos segunditos. Si querías compartir, por favor, esta misma conversación que estamos teniendo sobre los desafíos, ¿sí? Claro, rapidísimo también. Por eso le cedía también la palabra a Mel, porque luego nosotras en la organización nos ponemos muy filosóficas. Entonces, porque sí creemos que el aparato de lo filosófico, de la reflexión política, nos da ciertos cómos, ¿no? Y en ese sentido, creo que desafíos, como bien lo decían mis compañeras, hay un montón, pero creo que poderlos ir articulando, ir poniéndolos en cada lugar, cómo son los procesos, creo que nos ayuda también a generar e ir identificando. Uno de los desafíos que nosotras encontramos, por ejemplo, hacer una organización feminista, es tratar de trabajar entre la noción de los intermovimientos, es decir, que nosotras sí nos acercamos a las organizaciones, a las compañeras
que están haciendo procesos migratorios, pero también a las compañeras que están articulando y están pensando la reflexión de la realidad desde los procesos feministas. Un sentido como se ha querido colocar históricamente desde la ideología de género, sino desde un posicionamiento del sistema organizativo político. Las articulaciones feministas hemos visto en América Latina, hemos visto en todo el continente africano, hemos visto en Asia, ¿no? Las movilizaciones que han hecho, el trabajo que han hecho en favor de poner en el centro algo que nos parece tremendamente importante, que es el cuidado por la vida. Y el cuidado por la vida de históricamente las personas, de las personas que históricamente han sido vulneradas, que han sido niñas, mujeres, cuerpos feminizados, etc. Desde ahí creo que hay algo muy importante que refería Betty, que es el tema del poder y cómo nos vamos también, yo siempre lo digo en la organización, cómo le vamos quitando poder a quien tiene poder y cómo vamos equilibrando los poderes, que a veces es tremendamente complejo. Es decir, no nos vamos a relacionar socialmente a través del poder, sino que hay un sistema de poder opresor y hay otro sistema de poder de aquello que tenemos como organizaciones, como movimientos y como colectivos, que de pronto movilizar ese poder, compartirlo, desarrollar ese pensamiento para ponerlo ahí en algo que me parece muy importante, que es lo común y que es lo político, ¿no? Que no nos arrebate el partidismo nuestra noción de lo político, ¿no? Y desde ahí generar esas pedagogías de reflexión crítica en procesos que puedan disentir, ¿no? Que podamos estar en un espacio y podamos lograr el disentimiento de decir, yo no estoy de acuerdo contigo, Pam, yo no estoy de acuerdo contigo, Betty, yo no estoy de acuerdo contigo, Mel, ¿y cómo le hacemos? ¿No? Sin que pensemos, porque estamos, como bien decía también Melissa, en movimientos sociales, la migración vista desde un movimiento social y la potencia de ese movimiento social, así como la potencia de la imaginación como un acto de lo político. Entonces, como que ahí sí creo que hay espacios de mucha cancha, no para pensar, y ahí yo voy a decirlo, que creo que es algo que comparten mis compañeras en las bandas, que es, nosotras vamos a estar mucho más sobre la pregunta que quizás sobre contarles aquí lo que sabemos hacer, porque muchas veces decimos, esto que ya sabemos hacer, hay que regresarlo a la reflexión, porque quizá para otros contextos y para otros procesos no nos sirven. Entonces, saber que nosotras tenemos más la pregunta y dejaremos quizás más dudas, pero dudas que pongan en lo común, lo colectivo, a desarrollar caminos comunes. Y ya para cerrar lo que Mel decía, que creo que lo ha apuntalado muy bien, sobre los contextos. El contexto que está viviendo, por ejemplo, del cual nosotras podríamos hablar, que es Honduras, Guatemala y México, de manera diferenciada, claro está, pero concretamente el gobierno de México, llamándose un gobierno progresista, un gobierno que había estado el que ahora es presidente en un proceso de movimientos, porque no es alguien que está hecho ayer, ¿no? Como lo veníamos en otros momentos. Creo que ha sido muy fuerte que sigamos socialmente colocando a las organizaciones como el trabajo que han hecho y no sumarnos a no solo la legitimación que han hecho, sino la persecución en términos de reformas fiscales que se está llevando a cabo, como lo estamos viendo en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí hay que tener mucho cuidado porque hay acciones concretas en términos no solo de estigmatización, sino ya en términos de criminalización que en México se están viniendo. Conversación, muchas gracias, muchas gracias. Voy quedándome con algunas perlitas, ¿no? Creo que esto último que dices, Dani, yo lo comparto totalmente, que es esto de que lo que uno puede compartir finalmente son más preguntas, reflexiones, que tratar de dar como la clave de lo que está bien hecho, digamos, ¿no? Porque vamos por el camino y vamos aprendiendo y probablemente lo que justamente quedó muy bien de una manera necesita volver a ser revisado para ver cómo funciona, no funciona, etc. Antes de seguir, son las 15:20, nos queda un ratito. Quisiéramos saber si hay alguna pregunta que en el chat quieran hacer, de manera de tener más interacción también.
porque aquí podemos seguir conversando un montón, pero nos encantaría saber si hay alguna pregunta del chat, de las personas que están en este minuto. Entiendo que no es posible levantar la mano, pero sí es posible escribirlo por el chat. Ok. Vamos a estar muy atentos a ver entonces si aparece alguna pregunta por el chat. Mira, aquí, desde Enlaces Nicaragüenses en Costa Rica, agradecemos conocer su actuar. Trataremos de identificar qué claves nos aportan en la organización de las migrantes para su empoderamiento social. Perfecto, buenísimo. Buenísimo tu apreciación, Quetzabel. Yo quería hacer una pregunta a Vivi sobre, creo que ustedes han avanzado desde una lógica que es muy, muy transfronteriza, muy de la frontera también de nuestras habilidades como organizaciones sociales tradicionalmente, que tienen que ver con el activismo más digital, ¿no? Con el armar una plataforma y que el activismo sea digital. Pero no solamente es activismo digital, sino que además es activismo transfronterizo y es activismo de personas que están fuera, que están saliendo, o sea, que llegan, que no necesariamente están con una historia, con una trayectoria en el país de acogida, sino que vienen un poco todavía llegando, ¿no? Estamos hablando en estos últimos años. Entonces, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo es ese cóctel y cómo se maneja, digamos? Me quedo con lo que decía Daniela y yo lo interpreto, lo escribí como nosotros también aprendemos de nuestros propios procesos, porque al final también es muy orgánico cómo se dan los procesos de organización entre las personas y bueno, lo que funciona y lo que no. Es decir, a lo que nosotros nos llevó fue el deseo de unirnos para actuar en colectivo. Y entonces, a partir de allí, lo que fue como el punto de unión fue la metodología, que fue lo que definió el espacio. Es decir, quienes estamos aquí, nuestros principios y nuestros valores nos hacen trabajar por los derechos humanos y nuestra metodología son las 3D. Entonces, a partir de eso, creamos los espacios de comunicación y acción, donde el activismo digital es fundamental, pero no es... o no sustituye la importancia de encontrarnos presencialmente. Y yo creo que eso también lo hemos aprendido con la pandemia. Nosotros lo habíamos vivido mucho con la REDAC, en el sentido de que sí, los espacios de encuentro, de vernos, de tocarnos, de conocernos son fundamentales, pero no quita de que podemos estar activos todo el año conectados. Y desarrollamos una plataforma que al principio parecía más una red social porque nos permitía como a cada uno de los miembros de la red mostrar su perfil, mostrar su acción y compartir su acción con todo el colectivo. Entonces, eso permite que no solamente muestre lo que yo estoy haciendo, sino que apoye y vea lo que los demás están haciendo y me conecte e incluso me articule. Y además, a los que tienen menos experiencia, aprender de los que tienen más experiencia. Entonces, al final, tú creas como una comunidad donde la misma comunidad es la que enseña a todos los miembros, porque tú puedes, entrando allí con ese mecanismo que organiza información, conectarte, hacer y desarrollarte, ¿no? Entonces, digamos, lo de la internacionalización ocurrió en la medida que se creó la red, pero ocurrió cuando los venezolanos y las venezolanas salieron del país, que dijeron, yo sigo conectado. Ahora tengo una nueva realidad que no es la de Venezuela, que es la de yo ser una persona migrante o refugiada y cómo yo afronto esta realidad. Pero además, cómo no me desconecto de la que me importa, que es la de mi país, que es la de la que está ocurriendo. Una de las cosas que vimos, y eso lo compartí en el primer informe, que estas personas que salieron de Venezuela hicimos mesas de trabajo, ¿no? Y ahí compartíamos, y sobre todo para nosotros era, bueno, ¿cómo ponemos la voz de las personas migrantes y refugiadas como protagonistas? Porque cuando pasó la situación de Venezuela, salió organizaciones, gobiernos y expertos para hablar de lo que nos pasaba, pero no estaba nuestra voz en el protagonismo
como sujetos y como sujetas de derechos. Y lo que hicimos con la red, las primeras acciones fue justamente hacer estas reuniones, encontrarnos nosotros con nuestra situación de cómo estaban afectados nuestros derechos y documentarlo y mostrarlo al mundo. Es decir, ir sobre esas voces expertas, ir sobre la cooperación internacional. Esto es lo que nosotros estamos viviendo y esto es lo que queremos. Entonces, nuestro informe fue hecho por nuestra red y fue un aporte colectivo de quien, como lo veían en Perú, como lo veían, por ejemplo, el tema de la situación de las mujeres es algo que salió transversal y en todos los países. Ahí tú te das cuenta la situación no solamente de la feminización de la migración, sino cómo están invisibilizadas esas situaciones, porque incluso las iniciativas que se dan para ayudar o para trabajar con mujeres o para trabajar, perdón, con las personas migrantes, dejan por fuera el tema de la violencia de género, el tema de la atención a los derechos sexuales y reproductivos, el tema de la discriminación, la xenofobia y la estigmatización. Entonces, esas cosas las vimos allí en colectivo. Entonces, para concluir, creo que la plataforma nos ayuda a mantenernos conectados, pero el centro es la acción. O sea, lo que nos caracteriza es la acción y las plataformas, el WhatsApp, el Google Group, la página web, lo que ayuda es a comunicar y a visibilizar. Pero el corazón de la red es la acción de cada uno de sus miembros, tanto nacional e internacionalmente. Y lo que nos une es la universalidad de los derechos humanos, que están afectados en Venezuela, en Latinoamérica y lamentablemente hoy en el mundo. Entonces, esa unión como personas que nos interesa hacer acciones para cambiar y transformar realidad es el verdadero poder. El poder es la acción, el poder es la voluntad y nosotros todos nos unimos para transformar nuestros pequeños espacios con nuestras acciones. Nuestros espacios con pequeñas acciones. Con pequeñas acciones. Gracias, Vivi. Muchas gracias. Mira, ya estamos llegando al final. Hemos tenido una deliciosa conversación, una exquisita conversación. Agradecemos muchísimo a HIP por prestar este espacio, por promover este espacio. Estamos seguros que esperamos también que esta misma conversación pueda ser después canalizada y compartida en otros lugares más adelante. Como sabemos, todo va a quedar grabado y va a poder entonces ser más transmitido. Seguramente de lo que aquí aparece, de nuevo nos quedamos con un montón de inquietud, con un montón de ganas. La invitación también es a que avancemos. O sea, cada una de nuestras organizaciones, de las que estamos aquí, de HIP, que la promueve, somos organizaciones que estamos justamente buscando el contacto, buscando y nos nutrimos de eso. Entonces, sintámonos absolutamente llamados a comunicarnos, a buscar, a hacer espacio, a hacer alianza, a generar estos vínculos, porque justamente el desafío es trabajar de manera colectiva. Estamos cerrando, estoy viendo que aquí hay una pregunta: ¿cómo piensan que se deberían integrar las perspectivas de las propias personas migrantes en nuestra estructura, que no siempre se ajustan a otras formas de organización? Súper interesante la pregunta. No sé si ahora alcanzamos. Yo creo que está súper buena, Andrea, dejar esta pregunta como para poder seguir trabajando sobre ella. Yo creo que hay varias formas, seguramente en algunos lados ya se ha avanzado al respecto y seguramente estamos todos también en ese camino de aprendizaje. Muchas gracias, seguimos en la conversación y felicitaciones a cada una por lo que hace. Saludos. Gracias. Chao. Chao.